Nos toca en esta clase desarrollar y profundizar la sentencia de Francisco Suárez sobre el constitutivo de la subsistencia. Digamos en general que Suárez sostiene fundamentalmente lo siguiente: lo que hace de una sustancia singular y concreta, compuesta de esencia y existencia, un todo sustancial subsistente, es un modo sustancial realmente distinto de la sustancia misma, por el cual ésta queda terminada y perfeccionada como un ser en sí perfecto en cuanto en sí y por lo tanto inasumible por otro sujeto sustancial. Como ya hemos dicho anteriormente, la sentencia de Suárez presupone su particular doctrina sobre el modo de componerse la esencia y la existencia. Es precisamente a partir de allí que la tesis de Suárez adquiere su perfil propio. Y vamos a leer a continuación un párrafo en el cual esto queda expuesto con precisión. Estamos siempre en la Disputación 34 de la obra de Suárez, Disputaciones Metafísicas, sección cuarta. Y leemos en el parágrafo 23. Rechazadas las opiniones de otros, falta exponer nuestra sentencia. Y puesto que concebimos la personalidad por modo de acto y forma, acá está explícitamente contradiciendo a Cayetano, que recordemos, dice que ese modo que termina a la sustancia y la hace subsistente, ese puro término, no pertenece a ningún género de causalidad. Eso ya lo hemos explicado al hablar de Cayetano y al leer los textos en que Suárez discute la sentencia de Cayetano, Suárez, en cambio, dice que concibe a la personalidad por modo de acto y forma. Esto es un dato fundamental de la tesis, porque nosotros empezamos toda esta exposición diciendo que la distinción fundamental entre las opiniones era los que entendían que no hay nada positivo que constituya la subsistencia y los que entienden, en cambio, que es algo positivo, no una mera negación. Y este tema de lo positivo, en la sentencia de Cayetano, queda por lo menos desdibujado, porque si no se lo puede reducir al puro término ningún género de causalidad, si no tiene razón, como dice Suárez, de acto y de forma, no se ve cómo puede hacer algo positivo en el orden del ser. Estamos tratando de asir con la inteligencia algo muy difícil de captar, pero si nosotros entendemos que la subsistencia es cierta perfección en el orden de la sustancia, resulta muy difícil no entenderlo como algo que diga razón de acto y de forma. Al discutir las distintas variantes de la escuela tomista, Suárez ha hecho hincapié en esto, y me parece muy sensato, reconociendo que mientras la tesis de Capriolo, bajo este respecto, dice algo que es
básicamente sensato, porque obviamente el acto de ser, el ese que constituiría la subsistencia, tiene razón de acto y de forma, ¿no? La otra dice algo que es muy difícil de entender, inclusive como exposición de la sentencia positiva que es propia de la escuela tomista. Entonces lo primero que hace Suárez es destacar este carácter de acto y forma que tiene la personalidad, ¿no? O el carácter hipostático, ¿no? La hipostasialidad, para decirlo de otra manera. Vuelvo a la lectura entonces. Y puesto que concebimos la personalidad por modo de acto y forma, partiendo de su cometido y oficio, se entiende muy bien lo que es y cómo se relaciona con la naturaleza. Este tema del cometido o oficio, es decir, qué es lo que hace la personalidad, cuál es su oficio, quiere decir qué es lo que pone en la estructura ontológica de la sustancia, ¿no? Partiendo de su cometido y oficio se entiende muy bien lo que es y cómo se relaciona con la naturaleza. Así pues, afirmo en primer lugar, la personalidad se le da a la naturaleza para que confiera a ésta el último complemento en la razón de existir, o por así decirlo, para que complete su existencia en la razón de subsistencia, de suerte que la personalidad no es propiamente un término o modo de la naturaleza según el ser de la esencia, sino según el ser de la existencia de la misma naturaleza. Esto también es importantísimo. Acá está distinguiendo su tesis también de la de Cayetano y de la de Capriolo juntamente, adviértase. ¿Por qué? Porque tanto Cayetano como Capriolo sostienen que lo que pone en la sustancia el subsistir es algo que se añade a la esencia. En Capriolo es el acto mismo de ser. En Cayetano es ese puro término, último término, que completa a la sustancia en razón de esencia y la predispone inmediatamente a recibir el acto de ser. En ambos casos, la subsistencia se añade a la esencia. En cambio, lo que dice Suárez aquí es que, y esto es lo propio de su tesis, digamos, es que la subsistencia completa a la sustancia, ¿no? En la razón de existir. Es el último complemento en la razón de existir. Le da a la sustancia, esa es la expresión de Suárez, el ultimum complementum in ratione existendi. De modo que no es propiamente término o modo de la naturaleza según el ser de esencia, sino según el ser de existencia. Vuelvo a la lectura. Esta afirmación casi queda aprobada con lo dicho contra Cayetano y otros, por lo cual solo necesita una explicación que puede tomarse en primer lugar de los términos existir y subsistir. Porque existir solo expresa de suyo tener entidad fuera de las causas o en la realidad. Consiguientemente, de suyo es indiferente al modo de existir apoyándose en otro como sustentante y al modo de existir por sí sin dependencia de ningún sustentante. Entonces, lo que está diciendo acá Suárez es que la subsistencia es un modo completivo, es decir, que le da la última completud, el último complemento, como dice él, a la sustancia, pero no en la línea de la esencia, sino de la existencia.
En el texto que acabamos de leer vuelve a insistir en algo que recalca a lo largo de toda su exposición: existir no es otra cosa que tener ser fuera de su causa o en la realidad. Y existir de suyo, como existir, dice él, es algo indiferente al modo de existir. O sea, el existir de suyo no dice un modo de existencia, está diciendo Suárez, ¿no? Dice simplemente tener entidad real fuera de su causa. En cambio, subsistir expresa un determinado modo de existir por sí y sin dependencia de un sustentante. Este existir por sí y sin dependencia de un sustentante sería el existir subsistiendo, es decir, un cierto modo de existir. Por eso tiene como opuesto el existir en, inexistere en latín, o estar en, ser en, inesse en latín. Y expresa un determinado modo de existir en otro. Esto, ¿no? El existir en, el ser o estar en. Así pues, mientras la existencia no está terminada por el modo de existir en sí por sí, todavía está incompleta y en un estado cuasi potencial, no pudiendo, por tanto, como tal, tener razón de subsistencia. El existir, por lo tanto, acá lo ve Suárez como algo que es indiferente al modo de existir. Y está como en potencia, dice él, para recibir una última determinación. Esa última determinación es la que tiene razón de acto y forma. Y esa última determinación es la que hace que ese existir sea un existir por sí y en sí o no. Un existir dependiendo de otro sustentante. Además, si está afectada por el modo de existir en alguno por el que sea sustentada y del cual dependa, también tiene un estado incompleto, ya que se encuentra en otro del cual depende y se ordena a la composición de algún ente completo. Por consiguiente, la existencia de la naturaleza sustancial estará completamente terminada cuando se encuentre afectada por el modo de existir por sí. Luego, este modo completa la razón de sustancia creada. Él es, pues, el que tiene razón propia de personalidad o supositalidad. Entonces hay un modo de existir, que ¿cuál es? El modo de existir en sí y por sí, que es el que completa la sustancia creada y le da razón de personalidad o supositalidad. O sea, hace de la sustancia creada una hipóstasis o supósito creado. Por eso se dice justamente que es término o modo de la naturaleza según el ser de la existencia. Fíjense que en eso de término o modo de la naturaleza parece coincidir con Cayetano. Pero se separa y se opone a la tesis de Cayetano al decir según el ser de la existencia. Pues, según el ser de la esencia, la naturaleza ya está enteramente completa y no necesita otra determinación, sobre todo cuando se supone que ya está contraída hasta la individualidad y la singularidad. Por tanto, concebida de esta manera según el ser de la esencia, necesita próxima e inmediatamente, para hablar de acuerdo con nuestro modo de concebir, la existencia, que la haga ente en acto. Mas, una vez que es esencia en acto, solo necesita el modo de existir en sí y por sí. Por consiguiente, este es el último término de la naturaleza según su existencia, y este es el oficio propio de la supositalidad. Destaquemos
de lo que llevamos leído que la tesis de Suárez está integrada en una doctrina de Suárez que ya hemos visto aparecer en otros temas, que es la del modo. De los modos en Suárez ya hemos hablado algo. Acá se trata de un modo, y esto va a quedar claro bastante más adelante en este mismo texto, cuando Suárez se plantee de modo explícito si este modo que termina la sustancia haciéndola subsistente hay que entenderlo como lo accidental o sustancial. Y él va a responder a esta cuestión sosteniendo que en modo alguno es un accidente, ni se puede considerar como un accidente, porque es un constitutivo de la sustancia, que le da su última perfección o su complemento como sustancia existente. Por lo tanto, se reduce al modo de la sustancia, o mejor dicho, se reduce, para no introducir la palabra modo, discúlpeseme, se reduce al género de sustancia. Es algo sustancial por reducción y no directamente porque no es una sustancia. No es una cosa sustancial que se le agrega a la sustancia. Es algo de orden sustancial, pero no una sustancia en sentido directo. Eso también es clarísimo, ¿no? No se puede decir bajo ningún respecto que acá haya una sustancia agregada a otra. Pero como en todos los constitutivos de la composición de la sustancia, este modo es un modo sustancial. Un modo sustancial quiere decir un modo que pertenece a la esfera de la constitución de la sustancia y por lo tanto se reduce al género de sustancia. Pero es un modo. Es un modo y por lo tanto no es algo que pueda existir separadamente de la sustancia misma. Es algo realmente distinto de la sustancia. Pero no es algo, no es un tipo de constitutivo que pueda existir por sí mismo separadamente. Eso es lo propio del modo. El modo siempre depende de aquello de lo que es modo. Y por lo tanto, si es modo de la existencia, ese modo no puede darse como separado de la sustancia existente. Aunque sí puede darse la sustancia existente sin ese modo. Adviértase esto, ¿no? Puede darse la sustancia existente sin este modo que la termina haciendo la sustancia subsistente. Es lo que pasa precisamente en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que teniendo esencia y ser de humanidad creada, no tiene carácter de persona humana porque subsiste en otro, a saber, en la persona divina del Verbo unigénito. Puede existir la sustancia sin el modo que la haga subsistir, dice Suárez, pero nunca el modo sin la sustancia, porque el modo como modo depende de aquello de lo que es modo. En ese sentido hay una inferioridad ontológica del modo respecto de aquello de lo que es modo. Y por eso dice Suárez más adelante que la naturaleza como tal, la sustancia, con su esencia y su existencia, es más relevante, hablando ontológicamente, que el modo de existir de esa sustancia, que es un complemento de la sustancia. Aun cuando ese complemento le dé su última perfección en cuanto al modo de existir, ¿no? Suárez hace hincapié, a partir de esta primera línea de exposición de la
tesis o de la opinión que él sostiene desde la noción misma de subsistir comparada con la de existir, hace hincapié en otras dos líneas para exponer la tesis. Una, la comparación de la subsistencia con el modo propio de existir del accidente. Y otra, la comparación con el misterio de la encarnación. Voy a leer brevemente estos dos pasajes, en los que se refiere a estos dos puntos, para que termine de entenderse la tesis de Suárez según su propia exposición. En segundo lugar, se explica por el modo opuesto que consiste en existir en otro. Efectivamente, en la forma accidental, el existir actualmente en otro es como el último término o modo de tal forma según su existencia. Porque el accidente, aunque en virtud de su existencia tiene aptitud e inclinación para inherir, sin embargo no es inherente en acto en virtud de su sola existencia, sino que necesita de un especial modo de inhesión, que viene a ser como el último término de la existencia misma. Así pues, de una manera opuesta, pero ciertamente proporcional, debe entenderse que la naturaleza sustancial, aun cuando sea entidad actual por su existencia considerada precisivamente, no es subsistente, sino que necesita del modo de existir por sí, en virtud del cual adquiere su término último la existencia de la naturaleza, para existir en sí sin dependencia de ningún sustentante. Por tanto, ese modo completa al supuesto y tiene razón de supositalidad. Acá está haciendo una comparación con el accidente que en una primera aproximación puede ser bastante difícil de entender, porque ¿a qué se refiere esto, no? ¿Por qué dice que el accidente, si bien tiene aptitud e inclinación para inherir, sin embargo no es inherente en acto en virtud de su sola existencia? Suárez acá parece estar pensando también en exigencias ontológicas que dimanan de un misterio de fe, como es el de la transubstanciación. Porque adviértase que allí persisten los accidentes del pan y del vino, ¿no? Pero Suárez diría, no se da el modo de inhesión en la sustancia del pan o del vino que deja de existir. Y sin embargo existe el accidente. Aclaro esto para que se vea a qué se está refiriendo, ¿no? Una cosa es, lo que está tratando de decir acá es lo siguiente: así como el accidente tiene la aptitud y la inclinación a existir en la sustancia, para que en acto exista en una sustancia, debe componer, dice Suárez, el accidente con el modo de inhesión. Se advierte que es lo que le da su complemento último como accidente y lo hace inherir. De modo análogo pasaría con la sustancia. La sustancia tiene de su aptitud e inclinación para existir en sí y por sí, es decir, no sustentada por otro. ¿Está claro? Pero para que en acto realmente subsista en sí y por sí, necesita de un complemento, que es un modo de existir en sí y por sí. Y ese modo es la supositalidad o personalidad por la cual la naturaleza sustancial pasa a ser hipóstasis o persona. Se explica en tercer lugar por el misterio de la encarnación, porque entendemos que a la humanidad de Cristo no le falta, para no subsistir con su subsistencia propia, otra cosa que un modo de existir tal que en virtud de él exista por sí y no en otro. Pues en dicha humanidad se encuentra íntegramente toda la esencia actual y creada, y en consecuencia se da también la existencia sustancial de la naturaleza humana. Sin embargo, porque esa existencia está modificada de tal manera que se apoya en el verbo por el cual es sustentada y del cual depende, por eso la humanidad carece del modo de existir por sí. Luego no es subsistente ni persona creada únicamente porque le falta semejante modo,
Luego tal modo es el que tiene razón de personalidad creada. Acá está haciendo la aplicación de su teoría al misterio y está tratando de mostrar cómo parece responder adecuadamente a las exigencias del misterio de la fe, ¿no? Es decir, lo que él dice es la humanidad, la naturaleza humana del Señor Jesucristo, como naturaleza real, tiene la esencia humana completa. Esto desde el punto de vista de la fe es importantísimo, ¿no? La esencia humana está completa, íntegra. Y tiene también su existencia humana, dice Suárez, porque es una realidad creada. No es solamente una realidad posible, es una realidad actualmente existente. Por eso dice que se encuentra íntegramente toda la esencia actual y creada, y en consecuencia ya también la existencia sustancial de la naturaleza humana. Fíjense, existencia sustancial está diciendo, ¿no? Porque si hay una esencia sustancial, tiene que haber una existencia sustancial, obviamente. Pero ¿qué es lo que no tiene? Lo que no tiene es ese modo que complementa la existencia sustancial creada, haciendo la existencia en sí por sí. ¿Y por qué no? Porque esa esencia sustancial creada, existente, con existencia sustancial, no subsiste por sí, sino que subsiste en la persona del verbo. Se sustenta en el verbo, como dice Suárez. Y por eso no es subsistente, con subsistencia propia, obviamente. Una vez que ha expuesto su opinión, Suárez pasa a considerar las objeciones que se le pueden hacer. Y dice así: dos son los principales argumentos que pueden aducirse contra esta afirmación. Y prácticamente quedan estudiados y resueltos en lo que precede. Uno es que este modo de existir por sí no parece ser tal que se añada a la existencia sustancial en la realidad, sino que sólo conceptualmente contrae la existencia en general a razón de existencia sustancial. Por eso, aunque la existencia en cuanto tal sea indiferente al modo de existir por sí o en otro, sin embargo, esa indiferencia no se da a manera de una potencia pasiva real en orden a actos realmente distintos y que modifican físicamente, sino que es indiferente según la razón, es decir, es una potencia lógica, como la que se concibe que se da en el género o en cualquier concepto confuso, que puede ser contraído por modos inferiores o se distinguen solo conceptualmente, y que lógica o metafísicamente determinan al concepto común. Por ello, si no hablamos de la existencia en toda la abstracción y generalidad indicadas, sino de la existencia sustancial, ésta no parece indiferente a la perseidad en el existir, ya que en virtud de ella se distingue de la existencia del accidente. Luego es innecesario e ininteligible tal modo añadido a la existencia sustancial. Fíjense que este argumento opuesto a su tesis hace pie en dos cosas, o sostiene dos cosas, ¿no? Que serían la sustancia de la objeción. La primera, que la indiferencia de la existencia, al existir por sí o no, es una indiferencia puramente en el plano conceptual, pero no en la realidad. Y la otra, que realmente, o sea, no ya en el plano de lo conceptual, sino en la realidad, la existencia sustancial no es indiferente a existir en sí por sí o no.
porque existir en sí por sí es lo que define a la existencia sustancial, por oposición a la existencia accidental. ¿Cómo contesta Suárez a esta objeción? Porque esta objeción parece tener cierto peso, ¿no? Si nosotros decimos, y cualquier estudiante de metafísica elemental podría hacer esta objeción, precisamente porque cuando se define sustancia y accidente, se dice que sustancia es aquello que existe en sí, o que sustancia es aquello a cuya esencia le corresponde existir en sí, mientras que el accidente es aquello a lo que le corresponde existir en una sustancia, darse en la sustancia. Por lo tanto, pareciera que de ahí se desprende que si sustancia se define por ese modo de existencia que es existir en sí, la sustancia no puede decirse realmente, en cuanto a sustancia existente, indiferente a existir en sí por sí o a existir sustentada por otro. Que por lo tanto, lo que dice Suárez de la indiferencia es indiferencia en el plano de la pura posibilidad lógica, pero no en el plano de la realidad. Ahora vamos a la respuesta a esta objeción. No obstante, por lo dicho se responde que este modo o término, a saber, existir por sí, es equívoco. Porque en un sentido se toma en cuanto establece distinción con respecto al accidente y se opone al modo de existir en otro, tal como pertenece a la esencia del accidente. En este sentido, es verdad que la existencia substancial no es indiferente a este modo de perseidad, sino que queda esencialmente constituida por él, y así es también verdad que la existencia en general no es indiferente a este modo como potencia real, ni es modificada físicamente por él como por un acto realmente distinto, sino que únicamente es abstraída y contraída por la razón. Acá parece que le da razón a toda la objeción, ¿no? Voy a releer esto y lo voy a ir comentando, porque merece cierta explicación. Dice Suárez que el término existir por sí debe ser distinguido, porque resulta equívoco. Este ese per se que usa Suárez no se entienda jamás como señalando un ese de C o AC, es decir, a partir de sí mismo. No quiere decir que no tenga causa. ¿Está claro lo que digo? El per se, entiéndase como por sí mismo o a través de sí mismo, en cuanto perfección y plenitud del en sí. Entendido en ese sentido el per se, el ese per se es equívoco. Porque en un sentido se toma en cuanto establece distinción con respecto al accidente, en un sentido se toma cuando dice distinción respecto al accidente, pero en otro sentido por sí se toma en cuanto expresa un modo actual de ser tal que excluye absolutamente la dependencia y unión actual con cualquier sustentante. Es decir, está distinguiendo dos sentidos del per se. Uno es el per se por el cual distinguimos la existencia sustancial del accidental. Y otro es el per se por el cual entendemos la exclusión absoluta de la dependencia y unión actual con otro sustentante. El per se en el primer sentido acá no está en juego, porque acá no se está discutiendo qué es lo que distingue a la sustancia del accidente.
Porque acá de lo que estamos hablando es de una composición intrínseca a la substancia. Por lo tanto, estamos hablando siempre de constitutivos de orden substancial, que por tanto pertenecen todos al en sí de la sustancia. No es acá el per se que acá entra en juego, no puede ser el que distinga la sustancia del accidente. ¿Está claro? Y si hiciésemos pie en esto para refutar la tesis de Suárez, nos estaríamos equivocando por completo, porque estaríamos tomando el en sí por sí en un sentido que no es el que corresponde. El segundo sentido del en sí por sí es el que entra acá en juego. Pero ese segundo sentido, ¿cuál es? El que expresa la subsistencia. No simplemente la sustancialidad, sino la subsistencialidad. Porque la exclusión de todo otro sujeto sustentante no es lo que define a la sustancia, es lo que define a la sustancia subsistente, es lo que define al supósito, es lo que define a la hipóstasis. Retomo la lectura desde el pero, ¿no? Pero en otro sentido, por sí se toma en cuanto expresa un modo actual de ser tal que excluye absolutamente la dependencia y unión actual con cualquier sustentante, y con referencia a este modo negamos que sea esencial a la existencia de la propia naturaleza sustancial, puesto que suprimido dicho modo puede conservarse la existencia de la naturaleza como sucedió en la humanidad de Cristo. Por eso, ni sólo la existencia en general en cuanto abstrae de la accidental y la sustancial, ni tampoco la existencia sustancial incluye este modo actualmente. Ni sólo la existencia en general en cuanto abstrae de la accidental y la sustancial. Esa sería la existencia considerada conceptualmente, nocionalmente, ¿no? Ni tampoco la existencia sustancial, ahora ya la existencia sustancial real, incluye este modo actualmente, el modo que es el existir por sí en sí con exclusión de cualquier sujeto sustentante, ¿no? Sino solo aptitudinalmente. Nos referimos siempre a la existencia creada, que tiene esta limitación por causa de su imperfección, ya que en la increada no sucede lo mismo. ¿Se advierte esto? Acá Suárez señala algo que es importantísimo desde el punto de vista metafísico. La existencia creada necesita de un complemento, nunca la existencia increada, que es perfectísima, ¿no? Nunca el ser divino. Eso. En cambio, el ser de la criatura es imperfecto y por lo tanto es susceptible de perfeccionamiento. No hay nada que se oponga a la razón de existencia finita si nosotros decimos que la existencia recibe un complemento que la termina o perfecciona. ¿Se ve? Eso es lo que está insinuando acá Suárez. Porque la existencia creada de suyo no es perfectísima, es finita e imperfecta, ¿no? Y por eso admite composición. Y puede tener razón de potencialidad respecto de algo que sea acto y forma que la termine. Por eso ni solo la existencia en general en cuanto abstrae de la accidentaria sustancial, ni tampoco la existencia sustancial incluye este modo actualmente, sino solo aptitudinalmente. Y esa capacidad no es únicamente potencia lógica, no es solamente en el plano de lo abstracto, sino física y real, como la que se da en una cosa terminable con respecto a un término distinto ex natura rei. Entonces, potencia no solo nocional, no es posibilidad abstracta, sino que es potencia real, natural, física y real, dice, ¿no? En el sentido de natural. No porque se refiere al ser corpóreo, Física acá tiene sentido metafísico, por oposición a lógico, ¿no? Físico acá quiere decir propio de la naturaleza real. No es únicamente potencia lógica, sino física y real, como la que se da en una cosa terminable con respecto a un término distinto ex natura rei. Es un término que es distinto
por la naturaleza de la cosa real. En este sentido se dice que la existencia sustancial es indiferente a este modo. Es indiferente porque es apta para existir de ese modo, pero por sí no lo pone. Entonces, al estar como en potencia de ese modo, es indiferente a ese modo o al no tenerlo. Pero aclara una cosa, Suárez. No con indiferencia cuasi neutra, por así decirlo. No que al ser de la sustancia le fuese lo mismo tener esa última perfección o no tenerla. No con una indiferencia cuasi neutra. Ya que tal exigencia exige por su naturaleza, perdón, ya que tal existencia, estoy leyendo mal, no, que nada más no sé, es ininteligible, ya que tal existencia exige por su naturaleza este modo definida y determinadamente, y tiene natural conexión con él, sino con indiferencia ante todo precisiva, pues no lo incluye en su esencia, y además obediencial, ya que de potencia absoluta puede carecer de él y ser modificada por un opuesto. O sea que acá termina de dar una respuesta muy sólida, porque lo que dice acá Suárez es que no se trata de una diferencia real y no nocional, pero no una indiferencia cuasi neutra, como si al ser de la sustancia le diese lo mismo existir por sí en sí o existir de otro modo. Porque es propio del ser de la sustancia, y es como una exigencia suya, está diciendo acá Suárez, el existir por sí en sí. ¿Se ve? Pero, sin embargo, hay una indiferencia que no es neutra, sino precisiva, dice Suárez, pues no lo incluye en su esencia de ese modo. Fíjense que la esencia de la sustancia y de la existencia sustancial por sí sola no pone ese modo, eso es lo que está diciendo Suárez. Precisivamente no pone el modo, aunque tenga aptitud e inclinación a ese modo, no pone ese modo, precisivamente. Y solo en ese sentido precisivo es indiferente. Pero además de ser una indiferencia precisiva, es una indiferencia obediencial, dice Suárez. Esa es una noción metafísica importantísima, desarrollada por toda la tradición tomista en distintas cuestiones. Y recordemos que la obediencialidad es la potencialidad de cualquier ente creado, real, en relación con la omnipotencia de la causa primera. Por eso dice Suárez que aquí se trata de una diferencia obediencial, ya que de potencia absoluta de Dios, ¿entiende, no? Carecer de él y ser modificada por uno opuesto es posible. Le es posible a la sustancia existente carecer de ese modo que la hace subsistente y por lo tanto, si es naturaleza completa, la hace persona o hipóstasis. Le es posible, dice Suárez, carecer de ese modo y ser modificada por un opuesto. Es que esto lo sabemos por el misterio de la fe en la encarnación. ¿Está claro? Si sabemos que la encarnación padece eso con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es una humanidad real, existente,
y sin embargo no tiene este modo último que le haría persona humana, porque subsiste en otro supósito, en un supósito cuya perfección es infinitamente superior. Pero entonces tenemos que decir que de potencia absoluta puede tener otro modo de existir, esa existencia sustancial. Y se impone decir que por lo tanto no es de su esencia, porque si no dejaría de ser lo que es, dejaría de ser una sustancia humana existente, ¿no? Si fuese de su esencia el tener el modo de subsistencia. ¿Se advierte? Si a la existencia sustancial del ente finito le fuese esencial el tener el modo de subsistencia, quitado el modo de subsistencia, desaparecería la sustancia finita. ¿Se advierte? Hay otro argumento que considera Suárez contra su tesis, y es el siguiente. Otro argumento era que, supuesta la existencia de la naturaleza sustancial, el modo de existir por sí se comprende suficientemente por la sola negación de existir en otro. Si la naturaleza que tiene tal negación es completa, para excluir el alma racional separada, y también las partes integrantes, que son tales por su naturaleza, aun cuando estén separadas en acto, como sería la mano o el pie, si se conservasen separadas con la misma materia y forma, e igual piensan algunos acerca de la sangre. Mas no ocurre lo mismo con las partes homogéneas, a las cuales les es accidental el ser partes, y por ello enseguida que se separan son supuestos íntegros. De ahí se toma una nueva confirmación, porque esta parte se convierte en supuesto solo por la negación de unión con el todo. Entonces, ¿qué necesidad hay de excogitar nuevos modos positivos? Finalmente se confirma porque si imaginamos que la naturaleza sustancial completa es conservada por Dios sin tal modo positivo, con la sola negación de unión a otro supuesto, dicha naturaleza sería existente por sí, ya que sería existente y no en otro, ni como parte de otro, ni como dependiente de ningún sustentante. Luego sería existente en sí y por sí. Luego todo esto se concibe suficientemente por la sola negación. Ahora Suárez cae en una objeción que se puede dirigir también contra todas las variantes de la escuela tomista. Porque este objetor, ¿qué es lo que dice? Que no hay necesidad de poner nada positivo que constituya la sustancia en subsistente. ¿Está claro? Esta es la objeción que podría ser un escotista o más clara y totalmente un nominalista. ¿Sí? Fíjese que la misma exposición de la objeción tiene ese carácter nominalista basado en ese principio de que no hay que multiplicar las entidades más allá de la necesidad, ¿no? Lo que se llamarse la navaja de Ockham, ¿no? Entonces, ¿para qué poner una entidad distinta si basta con la negación? Lo único que necesitamos concebir es la negación de dependencia, y entonces ya es un subsistente. ¿Está claro? ¿Para qué va a agregar usted otra cosa? Insisto que esta objeción puede dirigirse también a la tesis de Cayetano, claramente, ¿no? Y de alguna manera a la tesis de Capriolo, aunque ahí habría que pensar un poco si se la puede objetar del mismo modo. A esta segunda objeción responde Suárez lo siguiente. A este argumento casi se ha respondido ya por lo dicho antes contra Escoto, porque hemos demostrado que supuesto el misterio de la encarnación no es posible entender que la subsistencia creada consista solo en una negación, o que añada solo una negación a la existencia de la naturaleza. Pues aunque la naturaleza sustancial sea completa en la razón de su naturaleza, no lo es empero en el género de ente y de sustancia, necesitando por tanto un complemento positivo. En cuanto a la confirmación acerca de las partes homogéneas, se ha de tratar más ampliamente en la sección siguiente.
Ahora se responde con brevedad que cuando una parte de agua, por ejemplo, se separa del agua o adquiere una nueva subsistencia, o por lo menos un nuevo término positivo, por razón del cual comienza a ser subsistencia íntegra la que era parcial. Respecto a la última confirmación, una cosa es preguntar si aquel caso es posible y otra preguntar qué debería decirse de la naturaleza que existiese de ese modo si por un posible o imposible se diese tal hipótesis. Del primer punto trataremos más adelante. Del segundo, que se toca en la confirmación aludida, debe decirse que en tal caso la humanidad que existiera de aquel modo no sería persona, ni propiamente subsistente. O sea que aun cuando no estuviese actualmente en otro, sin embargo, por el modo de existir no le repugnaría el existir en otro supuesto y unirse a él en su totalidad, lo cual repugna a la persona en cuanto persona. Por eso, a la razón de persona pertenece no sólo el que negativamente no exista en otro, sino también el que contrariamente, por así decirlo, por incompatibilidad positiva, exista de tal manera que le repugne por completo el existir en otro. Acá está tocando Suárez clara y plenamente el punto débil de la tesis escotista. Porque Escoto hacía hincapié en aquella doble negación de dependencia, ¿no? Dependencia actual y aptitudinal. Pero ¿cómo puede haber dependencia aptitudinal si no hay algo positivo que genere esto que acaba de decir Suárez, una repugnancia positiva al subsistir en otro? Es decir, el tener la supositalidad en otro. Porque aunque de hecho y actualmente la sustancia existente sin la subsistencia no subsistiese en otro, como dice Suárez, no le repugnaría el subsistir en otro faltándole la subsistencia. Y por lo tanto no sería persona, no sería hipóstasis. Y de este modo explican algunos el efecto cuasi formal de la subsistencia o personalidad, a saber que tal efecto consiste en hacer a la naturaleza de la que es término, o más bien a la persona misma que constituye, totalmente incomunicable a otra persona. En esto insiste Cayetano también, ¿no? Y lo mismo dice Capriolo, es decir, una vez que la sustancia está hecha subsistente por el principio que la constituye tal, es totalmente incomunicable a otra persona. Ese sería como el efecto formal de la subsistencia. Y esto es verdad, ciertamente, dice Suárez, mas no explica el efecto de la personalidad de manera directa y en sí mismo, sino a posteriori. Porque una forma o modo positivo no puede ordenarse esencial y primariamente a dar solo la incomunicabilidad, que es un efecto negativo. Ahora está hilando más finito, Suárez, ¿no? Una cosa es decir, es correcto decir, dice, como dice Cayetano, como dice Capriolo, una vez que la sustancia es hecha subsistente, se deriva como efecto cuasi formal de ella, ¿qué cosa? Que le repugne metafísicamente, o sea, que sea imposible ser asumida por otro. ¿Está claro? Es decir, no puede tener otro supósito. Pero Suárez dice que esa consecuencia negativa no puede ser el efecto formal directo e inmediato de algo que tiene razón de acto y forma, de algo que es una perfección positiva. Acá hay un aspecto muy profundo de la tesis de Suárez que yo creo que hay que tenerlo en cuenta para cualquier variante de la tesis positiva adecuadamente. Y es hacerse cargo de lo que implica decir que hay un constitutivo positivo de la subsistencia. Si el constitutivo es positivo, su efecto formal, primario e inmediato no puede ser negativo, dice Suárez acá. Porque una forma o modo positivo no puede ordenarse esencial y primariamente a dar solo la incomunicabilidad, que es un efecto negativo. Por tanto, es necesario que dé algún ser de tal condición y naturaleza que sea por completo incomunicable a otra persona, en la cual se apoye o por la cual esté sustentado. O sea, lo que comunica la subsistencia es un modo de ser, un modo de existir que hace de tal condición a la sustancia
que ésta es por completo incomunicable a otra persona, que no puede apoyarse en otro sustentante. Mas nosotros no podemos entender ni exponer ese ser positivo sino mediante el modo de existir actualmente por sí que ya hemos explicado. Con esto tendríamos el núcleo de la tesis de Suárez, expuesta por él mismo y defendida de las dos objeciones fundamentales con las que debe enfrentarse, dejando de lado acá Suárez la otra objeción principal, que es la que suele encontrarse en todos los textos de la escuela tomista, que es la objeción indirecta, podríamos decir, porque como la tesis tal cual la sostiene Suárez está vinculada a su modo de entender la relación entre esencia y existencia, en los manuales tomistas suele encontrarse como argumento fundamental contra la tesis de Suárez que ésta presupone la no distinción real entre esencia y existencia. Pero ese es otro problema, como ya hemos aclarado en la clase anterior. Acá Suárez está afrontando las objeciones que son propias de la cuestión de la subsistencia, ¿no? La discusión sobre la esencia y la existencia la hemos presentado ya en la clase anterior, pero la profundizaremos adecuadamente solamente al hablar de esta composición, que es la última que tenemos que considerar en el tema de la sustancia. Solamente voy a señalar que la exposición que hace Suárez de su propia tesis y opinión contiene una serie de elementos muy interesantes, porque abunda luego en la cuestión de lo que es, y que ya apareció en esta segunda objeción, la subsistencia de las partes. Si las partes de un todo sustancial pueden subsistir o no, qué tipo de subsistencia les cabe a las partes. Suárez distingue claramente el caso de un todo sustancial material o corpóreo y de un todo sustancial espiritual, y plantea a su vez especialmente el caso del hombre, precisamente porque la sustancia humana es material y es espiritual juntamente, y en particular el tema del alma humana. Con respecto al alma humana, Suárez sostiene una tesitura muy interesante y particular. Suárez sostiene que el alma humana tiene subsistencia propia, tanto estando unida a la materia como separada. Y que esa subsistencia propia del alma, por ser espiritual, tiene subsistencia propia, dice, porque es espiritual y no depende en cuanto al existir de la materia. Depende, sí, de la materia la existencia del todo sustancial, que es el hombre, del todo natural. ¿Está claro? De la completa naturaleza humana. Pero no depende para existir el alma espiritual de la materia. Y por lo tanto, aún unida a la materia, tiene subsistencia propia. Que no se identifica totalmente con la subsistencia del todo, que es el compuesto. La subsistencia del todo es la subsistencia de una persona en sentido propio y estricto, de un supósito, porque es la existencia de un todo sustancial naturalmente completo. En ese sentido, el alma separada también tiene subsistencia propia, pero tampoco tiene la subsistencia que constituye a un todo en persona, porque es la subsistencia de una parte de la naturaleza y no del todo natural. Esa es una aplicación antropológica interesantísima del tema, pero ya nos lleva solamente a señalar, como fin de esta clase, que si bien el tratamiento de esta cuestión metafísica de la composición de sustancia y subsistencia viene exigida por realidades que son misterios de fe, el profundizar filosóficamente en esta cuestión no solo es una necesidad metafísica, no solo es una necesidad de la ciencia metafísica por la totalidad de la realidad tal como la conocemos, sino que además tiene proyecciones muy fructuosas e iluminantes
en todos los problemas de la filosofía, como pasa cuando nos movemos en el terreno de los principios del ente en general.